En esta lección vamos a profundizar en el estudio del espacio vectorial de soluciones de la ecuación diferencial lineal homogénea. En primer lugar, vamos a hablar de la dimensión del espacio vectorial de soluciones de esta ecuación homogénea y, en segundo lugar, vamos a hablar de los sistemas fundamentales o bases de estos espacios vectoriales. En primer lugar, sabemos de la lección anterior que el conjunto Z0 de las soluciones de una ecuación diferencial lineal homogénea es un espacio vectorial. Pero, ¿cuál es la dimensión de este espacio Z0? Para ello vamos a usar este recordatorio de álgebra lineal. Y es que si tenemos dos espacios vectoriales V y W de dimensión finita y podemos establecer un isomorfismo entre ellos, es decir, una aplicación lineal biyectiva, entonces V y W tienen la misma dimensión, porque lo que hemos hecho es establecer una relación unívoca entre cada elemento de V con uno de W y viceversa. En nuestro caso vamos a considerar el siguiente isomorfismo entre los espacios Z0, cuya dimensión queremos averiguar, y Rn. El isomorfismo se va a llamar phi sub T0. Y como hemos dicho, va entre los espacios Z0 y Rn. La dimensión de Rn la conocemos sin ningún problema, es n. Así que si somos capaces de encontrar este isomorfismo entre Z0 y Rn, entonces llegaremos a la conclusión de que Z0 tiene la misma dimensión que Rn, es decir, n. Por ejemplo, si en un caso concreto establecemos un isomorfismo entre Z0 y R3 para una ecuación diferencial concreta, entonces el Z0 de esa ecuación tiene dimensión 3 porque el isomorfismo va a R3. Ese es el plan que vamos a desarrollar ahora. Este isomorfismo va a asignar a cada solución de una ecuación diferencial su condición inicial, la serie de valores que da la condición inicial. Vamos a recordar cómo era un problema de valores iniciales para una ecuación diferencial lineal homogénea. Partimos de una ecuación de orden n, lineal, como esta que tenemos aquí, y homogénea, es decir, tenemos un 0 a la derecha del igual. Y como es un problema de valores iniciales para una ecuación de orden n, tenemos n condiciones iniciales que eran x de t0 igual a x sub 0, x' en t0 igual a otro número x sub 1, x segunda en t sub 0 igual a x2, y así hasta llegar a la derivada n menos 1ésima en t sub 0, que es igual a un número x, n menos 1. Este es el problema de valores iniciales para una ecuación diferencial lineal homogénea de orden n. Pues el isomorfismo phi T0 va a asignar a cada función de Z0 el conjunto de valores x0, x1, x2, etc. hasta xn menos 1. Es decir, el isomorfismo coge una función x de t que pertenece a Z0 y le asigna los números x0, x1, x2, xn menos 1. Aquí tenemos n números ordenados, del primero al último. Así que esto es un elemento, un vector de Rn. ¿Qué operación está realizando este isomorfismo, esta aplicación phi T0? Pues está cogiendo la función x de t y con ella calcula la cantidad x de t sub 0, obteniendo un valor que llama x sub 0, calcula x' en t sub 0, obteniendo un valor al que llama x1,
hasta la derivada n-1ésima en t sub 0 y obtiene un valor al que llama xn-1. Aquí ha obtenido n valores, partiendo de la función x y el punto t sub 0 que caracteriza al isomorfismo. El isomorfismo phi t sub 0 evalúa x hasta xn-1 en el punto t sub 0. Obtiene una serie de valores numéricos y eso es el vector que pertenece a Rn. El camino que sigue el isomorfismo phi t0 es este en realidad, cogiendo una función y dando n valores ordenados. Para demostrar que efectivamente phi t0 es un isomorfismo, debemos demostrar que es una aplicación lineal y biyectiva. Una vez hayamos demostrado eso, entonces habremos demostrado que z0 tiene la misma dimensión que Rn, es decir, n. Vamos a demostrar en primer lugar que este isomorfismo es una aplicación lineal. Así que vamos a considerar dos funciones distintas. X de t, a la que si aplicamos phi t0 obtenemos x0, x1, x2, xn-1, y otra función y de t, a la que si aplicamos phi t0 obtenemos y sub 0, y sub 1, y sub 2, hasta in-1. Recordad que al igual que con x, y en t0 es igual a i sub 0, y prima en t0 es igual a i sub 1, etc. Pues bien, para ver si es una aplicación lineal, lo que tengo yo que hacer es demostrar que si ahora considero una función z que sea alfa x más beta y, al aplicarle a esta función z la aplicación phi, obtendré alfa este vector más beta este vector. Es decir, que la combinación lineal de funciones nos da la combinación lineal de sus vectores respectivos. Y efectivamente, a esta función z lo que le asignará la aplicación phi de 0 es alfa x de 0 más beta y de 0. Esto es z en t0. En segundo lugar, le asignará la derivada de z en t0, pero la derivada de z es alfa x' más beta y', así que tendremos alfa x' t0 más beta y' t0. A continuación le asignará la derivada segunda de z en t0, pero la derivada segunda de z es alfa x segunda más beta y segunda, así que ahora te asignará alfa x segunda en t0 más beta y segunda en t0, y así sucesivamente hasta llegar a la derivada n-1ésima. Estos números, x t0, y t0, x' t0, y' t0, etc., no son otra cosa que x0 y 0. Alfa x t0 más beta y t0 es alfa x0 más beta y 0. X' t0 es x1 y' t0 es y1. Así que aquí tenemos alfa x1 más beta y1. El siguiente sería alfa x2 más beta y2 y así sucesivamente. Y esto, si separamos este vector en la combinación lineal de dos vectores, obtenemos que es alfa por el vector x0, x1, x2, etc., más beta por el vector y0, y1, y2, etc. Y con esto hemos demostrado que phi t0 es una aplicación lineal, ya que a la combinación lineal de funciones, alfa x más beta y, le ha asignado la combinación lineal
de vectores, alfa por este vector con x más beta por este vector con y, que es la combinación lineal de estos dos vectores. Con esto hemos demostrado que phi de 0 es lineal, es una aplicación lineal. A continuación vamos a demostrar que phi de 0 es una aplicación biyectiva. Y para ello vamos a demostrar que es inyectiva y sobreyectiva. Vamos a demostrar en primer lugar que también es una aplicación inyectiva. Como hemos visto, asigna a una función x de t una serie de valores x0, x1, x2 hasta xn-1. Para que esta aplicación sea inyectiva, lo que se tiene que cumplir es que cada uno de estos vectores de Rn provenga de una única función x. Es decir, que solo podamos obtener este vector a partir de una única función x. Pero eso precisamente nos lo da la unicidad de las soluciones de los problemas de valores iniciales que nos da el teorema de existencia y unicidad. Porque ese teorema dice que para una condición inicial, que es esto, no nos olvidemos de que x0 es x en t0, x1 es x' en t0, x2 es x segunda en t0 y xn-1 es x derivada n-1 en t0. Es decir, este vector, estos elementos del vector de Rn, son los números de la condición inicial de un problema de valores iniciales, que por el teorema de existencia y unicidad tiene una única solución x. Así que este vector solamente se puede obtener a partir de una única solución x. Luego, phi de 0 es inyectiva, es una aplicación inyectiva. Y para demostrar que es sobreyectiva, vamos a utilizar el teorema de existencia y unicidad. En este caso, el aspecto de la existencia, que dice que para toda condición inicial existe una función x que la cumple. Para todo problema de valores iniciales con cualquier condición inicial, que son los números x0, x1, x2, etc., siempre existe una solución. Y eso es una aplicación sobreyectiva. Una aplicación sobreyectiva es aquella que recorre todo el espacio de imágenes de la aplicación. Es decir, que para todo vector que pongamos aquí, siempre habrá una solución que dé ese vector. Así que con esto hemos demostrado que phi de 0 es sobreyectiva. Y, por tanto, si es inyectiva y es sobreyectiva, es biyectiva. Si la aplicación es lineal y es biyectiva, entonces phi de 0 es un isomorfismo. Y por tanto, la dimensión de los dos espacios que une, el espacio z0 de las soluciones de una ecuación diferencial lineal y homogénea y el espacio Rn de estos vectores, tiene la misma dimensión. Luego, la dimensión de z0 es n para una ecuación diferencial de orden n. Si tenemos, por ejemplo, una ecuación diferencial lineal homogénea de orden 2, z0 tendrá dimensión 2. Si tenemos una ecuación diferencial lineal homogénea de orden 3, z0 tendrá dimensión 3. Vamos a ver un ejemplo con la ecuación de primer orden x' más x igual a 0. Esta ecuación la hemos resuelto
en casi todas las lecciones que hemos visto anteriormente. La solución es k por e elevado a menos t. Luego z0, el espacio de las soluciones, será k por e elevado a menos t, donde k es cualquier número real. Estas son todas las soluciones de la ecuación. Y vamos a construir el isomorfismo, o vamos a construir varios isomorfismos, porque hay infinitos, uno para cada valor de t sub 0. Por ejemplo, si considero t sub 0 igual a 0, tengo el isomorfismo phi de 0, phi 0, que asigna a cada solución de z0 un vector de R1, es decir, un número, porque R1 es R. Y asigna a cada solución x de t igual a k elevado a menos t el valor x en 0, porque ahora estoy considerando t sub 0 igual a 0. Y esto es igual a k, que es un número de R. Y aquí vemos perfectamente que aquí tenemos todos los números, puesto que k es cualquier valor real, que para cada k hay una única función que da ese valor de k, que con todas las funciones recorremos todos los valores de k y que si yo sumo dos funciones distintas para dos k distintos, obtengo aquí la suma de esos dos k. Efectivamente, phi 0 es un isomorfismo. Y si la dimensión de R es 1, la dimensión de Z0 también es 1, cosa que aquí se ve también perfectamente, puesto que todas las soluciones que están en Z0 se definen con un único parámetro. Hay infinitas, pero dependen de un único parámetro k que pertenece a R. Vamos a ver otro isomorfismo con t sub 0 igual a 1. Aquí tenemos el isomorfismo phi 1, que asigna a cada función de z0 un número. ¿Qué número? Pues a cada función x de t elevado a menos t le asigna el número x de 1, porque ahora t sub 0 vale 1. Y esto vale k elevado a menos 1, que es un elemento de R, claro está. De nuevo, phi 1 es un isomorfismo. Es lineal, porque si yo tengo la suma de dos funciones con dos k distintos, al evaluar la suma en t sub 0 igual a 1, obtendré dos números aquí, que es la suma de las dos funciones evaluadas en 1. Para todo número que yo tenga aquí, existe y es única la función que da ese valor de k. Así que phi 1 es efectivamente una aplicación lineal y biyectiva, es un isomorfismo. Como la dimensión de R es 1, la dimensión de Z0 también es 1. Y así podemos construir infinidad de isomorfismos, aunque en realidad nos basta uno de ellos para demostrar que la dimensión de Z0, la dimensión del espacio de soluciones de esta ecuación lineal, diferencial y homogénea, es igual a 1. Veamos otro ejemplo con la ecuación de segundo orden, x segunda más x igual a 0. En una lección posterior aprenderemos a resolver esta ecuación diferencial y veremos que el espacio de soluciones es una combinación lineal de las funciones seno y coseno de t, donde c1 y c2 son dos números cualesquiera, es decir, que c1, c2 es un elemento de R2. Y aquí ya vemos la pista de lo que vamos a obtener. Vamos a construir un isomorfismo que nos lleve el espacio Z0 al espacio R2. Vamos a considerar el punto t sub 0 igual a 0, el más sencillo. El isomorfismo phi sub 0 cogerá funciones de Z0 y les asignará elementos de R2, vectores de R2. Para ello coge la función C1 seno de t más C2
coseno de t y la evalúa en t sub 0 igual a 0. Y esto da c1 seno de 0 más c2 coseno de 0, que es igual a c2. Y también evalúa x' en 0. Recordemos que esto es una ecuación de segundo orden y tiene dos condiciones iniciales, x0 y x' de 0. X' de 0 vale c1 coseno de 0 menos c2 seno de 0. Previamente hay que calcular x' de t para evaluar x' de 0. Y x' de 0 vale c1. Así que este isomorfismo a una solución, c1 seno más c2 coseno, le asigna la pareja de números c2, c1. Y efectivamente, esta pareja de números c2, c1 es un vector de R2. Aquí están todos los vectores de R2, ya que para cada C1 y para cada C2 hay una solución de la ecuación diferencial. Y para dar un C2 y C1 hay una única solución de la ecuación diferencial, con lo que obtenemos esa pareja C2 y C1. Así que efectivamente φ0 es un isomorfismo y como lleva el espacio de soluciones a R2, la dimensión de Z0 en este caso es 2. Además de este isomorfismo podemos construir otros isomorfismos como vemos ahí con t sub 0 igual a pi medios o t sub 0 igual a pi o t sub 0 igual a 8. En la sección anterior hemos demostrado que la dimensión del espacio Z0 de soluciones de una ecuación diferencial lineal homogénea es igual al orden de la ecuación diferencial. En esta segunda sección vamos a encontrar la base de dicho espacio vectorial. Pero antes un breve recordatorio de álgebra, que dice que todos los espacios vectoriales de dimensión finita tienen una base, y que en una base hay tantos elementos como la dimensión del espacio vectorial. Y una base es tal cuando todos los elementos del espacio vectorial se pueden expresar como combinaciones lineales de los elementos de la base. Lo que queremos ahora es, como ya he dicho, encontrar esa base del espacio Z0. Aunque en este contexto a esa base se la denomina sistema fundamental de la ecuación diferencial. Cuando diga sistema fundamental no me estoy refiriendo a otra cosa que a la base del espacio Z0. Ya hemos visto algunos ejemplos. Sin ir más lejos, en este que tenemos aquí, para esta ecuación diferencial x segunda más x igual a 0, la base del espacio vectorial, el sistema fundamental de la ecuación, está formado por las funciones seno y coseno, ya que una combinación lineal de ellas da lugar a todas las demás soluciones de la ecuación diferencial. También recordamos de álgebra lineal que si un espacio vectorial tiene dimensión n, entonces la base tiene n elementos y que los elementos de la base son linealmente independientes. Por tanto, si encontramos n elementos linealmente independientes en un espacio vectorial de dimensión n, pues ya tenemos la base. Esos n elementos linealmente independientes forman la base de este espacio vectorial. Esto significa que dada una ecuación diferencial lineal homogénea de orden n, si encontramos n soluciones linealmente independientes, entonces habremos encontrado el sistema fundamental de esta ecuación. ¿Pero qué significa que unas funciones sean linealmente independientes? Pues eso es lo que vamos a estudiar a continuación con la independencia lineal de funciones. Si tenemos un conjunto de funciones, φ1, φ2, φ3 hasta φn, n funciones, continuas de clase Cn, diremos que son linealmente independientes entre sí si esta igualdad solo es posible si todas las constantes son 0. Es decir, si yo tengo n funciones y la única forma de combinarlas para que den 0 es
que las constantes C1, C2, C3, Cn sean 0, es decir, la única forma de combinarlas para que den 0 es multiplicarlas a todas por 0, entonces diré que son linealmente independientes. Pero si yo soy capaz de combinarlas de verdad para que den 0, sin tener que multiplicarlas a todas por 0, entonces son linealmente dependientes. En concreto, si tengo solo dos funciones linealmente dependientes, pues serán así si y solo si una es múltiplo de la otra. Es decir, una se puede conseguir a partir de la otra multiplicándola por un número. Y aquí tenemos algunos ejemplos de funciones linealmente independientes. Por ejemplo, la función 1 y t. No hay forma de conseguir la función t multiplicando 1 por un número, o de conseguir la función 1 multiplicando t por un número. Lo que estas dos funciones son linealmente independientes. También las funciones seno de t y coseno de t son linealmente independientes. No podemos conseguir una a partir de la otra multiplicándola por un número. Sin embargo, las funciones seno de t y 2 seno de t está claro que son linealmente dependientes, porque la segunda se puede construir a partir de la primera multiplicándola por 2, o la primera a partir de la segunda multiplicándola por un medio. Vamos a demostrar en este ejemplo que las funciones 1t, t cuadrado y t cubo son funciones linealmente independientes. Lo que tenemos que demostrar es que c0 por 1 más c1 por t más c2 por t cuadrado más c3 por t cubo es igual a 0, donde ahora a las constantes las he llamado c0, c1, c2 y c3 para reflejar el grado de la potencia que acompañan. Lo que tengo que demostrar es que esta combinación lineal de potencias solo puede dar 0 cuando todas las constantes, las 4 constantes, son iguales a 0. Y voy a usar el siguiente truco, que es derivar esta expresión 3 veces. Si la derivo una vez, obtengo c1 más 2c2t más 3c3t cuadrado igual a 0. Si la derivo una segunda vez, obtengo 2c2 más 6c3t igual a 0. Y si la derivo una tercera vez, tengo 6c3 igual a 0. Y aquí tengo un sistema de ecuaciones lineales para mis coeficientes C0, C1, C2 y C3. Está claro que C3 es 0 por la última ecuación. Si C3 es 0, esta ecuación te dice que también C2 vale 0. Y si te llevas C2 y C3 igual a 0 la segunda ecuación, obtienes que C1 es 0. Y de forma análoga, si C1, C2 y C3 valen 0, la primera ecuación te dice que C0 también es 0. Luego he obtenido que todas las constantes C0, C1, C2 y C3 son iguales a 0. Por tanto, la única forma de que esta combinación lineal de las funciones 1, t, t cuadrado y t cubo sea 0 es que las multiplique a todas por 0. Por tanto, estas funciones, estas 4 funciones, son linealmente independientes. Vamos a ver un caso en el que las funciones pueden ser linealmente dependientes o independientes según el dominio que escojamos para ella. Y aquí tenemos la función phi1, que es constantemente 1, y la función phi2, que es una función a trozos, vale 1 más e elevado a t menos seno de t, cuando t es menor o igual que 0, y vale 2 cuando t es positivo. Pues bien, está claro que estas funciones son linealmente independientes en R, porque no hay manera de que multiplicando esta función igual a 1 por un número me dé esta función a trozos. Está claro. Pero
Si me restrinjo al dominio R+, si solamente considero los t positivos, entonces estas dos funciones son linealmente independientes, porque puedo multiplicar la primera función por 2, con t positivo solamente, y obtener la segunda. Así que no me basta que yo pueda multiplicar la función por un número y obtener la segunda función en un trozo nada más. Tengo que obtenerla en todo su dominio, y para ello tengo que definir en qué dominio estoy trabajando. Vamos a buscar ahora una condición para establecer la independencia lineal de las funciones. Sean n funciones φ1, φ2, φn de clase Cn-1, como vemos ahí, y consideremos la condición de independencia lineal de estas funciones. C1 por φ1 más C2 por φ2 más Cn por φn, donde C1, C2, etc. son coeficientes, son constantes, y para que estas funciones, como ya hemos dicho, sean linealmente independientes, se debe cumplir que todas las constantes sean igual a 0. Pues, basándonos en este ejemplo anterior con las potencias de t, vamos a derivar n-1 veces esta expresión y obtenemos C1 por φ1' más C2 por φ2' más Cn por φn' igual a 0. Y si derivamos n-1 veces, llegamos a C1 φ1 derivada n-1ésima más C2 φ2 derivada n-1ésima más Cn φn derivada n-1ésima igual a 0. Aquí tenemos de nuevo un sistema de ecuaciones lineales donde las incógnitas son las constantes, los coeficientes C1, C2, etc. Porque φ1, φ2, φn y las derivadas son funciones conocidas. Estamos tratando de ver si son linealmente independientes. Así que la matriz de coeficientes de este sistema de ecuaciones lineales es la formada por las funciones φ1, φ2, φn, φ1', φ2', φn', φ1 derivada n-1, φ2 derivada n-1, φn derivada n-1. Esta es la matriz de coeficientes de este sistema de ecuaciones lineales. Recordad que φ1, φ2, etc. son funciones de t. Luego, en realidad, la matriz de coeficientes depende de t. Y que queremos demostrar si las constantes C1, C2, C3, Cn tienen que ser igual a 0 o no. También nos fijamos en que este sistema de ecuaciones lineales es homogéneo, puesto que a la derecha de los iguales todos los coeficientes son 0. Recordamos un poco de teoría de álgebra lineal que nos decía que los sistemas de ecuaciones lineales homogéneos eran todos compatibles. Podían ser compatibles determinados o compatibles indeterminados. Lo que yo quiero es demostrar que C1, C2, Cn solo pueden ser 0. Es decir, que este sistema de ecuaciones lineales solo puede tener una solución, la solución conocida como trivial, que es que todas las incógnitas, todas las Cs, sean igual a 0. Y eso es posible cuando el sistema es homogéneo y compatible determinado, ya que los sistemas compatibles determinados solo tienen una solución. En este caso sería la solución trivial cuando todas las Cs son 0. Y eso es así si el determinante de esta matriz de coeficientes es distinto de 0. Además, como las funciones dependen de t, lo que busco es que el determinante de la matriz de coeficientes sea distinto de 0 para algún t. En ese caso, solo habrá una solución posible porque el sistema será compatible determinado y esa solución será la trivial, es decir, todas las constantes serán igual a 0. El determinante de esta matriz para una serie de funciones φ1, φ2,
Phi3, Phi_n, tiene nombre y se llama el Wronskiano de Phi1, Phi2, etc. Se denomina con la letra W, W de Wronskiano, para las funciones Phi1, Phi2, Phi_n, que por supuesto es un determinante que depende de t. Y tenemos en las filas y columnas estas funciones. En la primera fila tenemos las funciones sin derivar. En la segunda fila tenemos la primera derivada. Y en la última fila tenemos la derivada n-1ésima. Pues bien, lo que dice el resultado es que si tenemos una serie de n funciones y resulta que su Wronskiano es distinto de 0 para algún t, basta que sea para un t del dominio de estas funciones, entonces estas funciones son linealmente independientes. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, con las funciones Phi1 igual a 1 y Phi2 igual a t. El Wronskiano de Phi1 y Phi2 es el determinante donde en la primera fila tengo las funciones 1, t, y en la segunda fila tengo las derivadas 0 y 1. Como solo tengo dos funciones, solo llego hasta la derivada primera. Este determinante vale 1 por 1, 1 y menos t por 0, 0, o sea 1, que es distinto de 0 y además para todo t perteneciente a R. Así que en cualquier intervalo de R, estas dos funciones son linealmente independientes. En otro ejemplo tenemos las funciones Phi1 igual a e elevado a t y Phi2 igual a e elevado a 2t. El Wronskiano de Phi1 y Phi2 es un determinante donde en la primera fila tengo las funciones y en la segunda fila tengo sus derivadas. La derivada de e elevado a t es e elevado a t y la derivada de e elevado a 2t es 2e elevado a 2t. Este determinante vale 2e elevado a t e elevado a 2t menos e elevado a t e elevado a 2t, que es igual a e elevado a t e elevado a 2t, y esto es distinto de 0 también para todo t perteneciente a R. Así que en cualquier intervalo de R, estas dos funciones son linealmente independientes. Aquí tenemos algunos ejemplos más con la función seno y coseno, cuyo Wronskiano vale menos 1, como podemos ver ahí. Y también con las funciones 1, t, t cuadrado y t al cubo, que ya demostramos que son linealmente independientes, y ahora lo podemos demostrar también con el Wronskiano, porque el Wronskiano de estas cuatro funciones es igual a 12, que es distinto de 0. Pues bien, ya que hemos establecido cuando un conjunto de funciones es linealmente independiente, volvemos a las ecuaciones diferenciales lineales y homogéneas, donde tenemos ahora una serie de funciones, Phi1, Phi2, Phi_n, que son soluciones de una ecuación diferencial lineal homogénea. Entonces, las tres siguientes condiciones son equivalentes. Las n funciones son linealmente independientes, es decir, que forman un sistema fundamental. La segunda condición equivalente es que el Wronskiano de estas n funciones es distinto de 0 para todo t perteneciente al intervalo de definición de estas funciones. Y además el Wronskiano es distinto de 0 para algún t perteneciente al intervalo de definición de las funciones. Veamos un poco qué significan estas dos últimas condiciones, la número 2 y la número 3. Hace un momento hemos dicho que si el Wronskiano es distinto de 0 para algún t, basta que sea para un solo t, entonces las
funciones son linealmente independientes. Pero aquí se añade una segunda condición que dice que el browskiano también es distinto de 0 para todo t. Pues bien, esta segunda condición es un extra que se añade por el hecho de que las funciones son soluciones de una ecuación diferencial lineal y homogénea. Es decir, que si tú tienes n funciones aleatorias, n funciones que las has sacado de donde sea, y resulta que son linealmente independientes, su browskiano será distinto de 0 en algún t. Puede que en todos, pero puede que solo en uno. Mientras que si esas funciones ya no son cualquiera, sino que son soluciones de una ecuación diferencial lineal homogénea, entonces te llevas como extra que su browskiano será distinto de 0 en todo el intervalo de definición de estas funciones. Y aquí vemos un ejemplo. Tenemos la ecuación diferencial x segunda menos x igual a 0. Soluciones de esta ecuación son e elevado a t y e elevado a menos t. El browskiano de estas dos soluciones es e elevado a t, e elevado a menos t, primera fila, y segunda fila e elevado a t menos e elevado a menos t. Este determinante, lo podéis comprobar, vale menos 2, que es distinto de 0. El intervalo de las soluciones es todo R, y efectivamente el browskiano es distinto de 0 para todo t perteneciente a I, a R. Como resulta que hemos encontrado dos soluciones y hemos visto que son linealmente independientes, entonces se puede decir que e elevado a t, e elevado a menos t, es un sistema fundamental de esta ecuación diferencial. Imaginemos ahora otro ejemplo en el que tenemos una ecuación diferencial con dos soluciones que son t y t cuadrado. Su browskiano es t cuadrado 1, 2t, y este browskiano podéis comprobar que vale t cuadrado. T cuadrado es distinto de 0 en algún punto de R, de hecho en infinitos puntos de R. Luego, estas dos funciones son linealmente independientes en R, como ya sabíamos. Pero este browskiano es igual a 0 en t igual a 0, y eso no estropea la independencia lineal. Pero lo que te dice este resultado es que estas dos funciones no pueden ser soluciones de una ecuación diferencial lineal homogénea definida en todo R. Sí pueden ser soluciones de una ecuación diferencial lineal homogénea cuyo dominio sea o bien R+, o bien R-, o algún dominio que no contenga a t igual a 0. Porque si estos son soluciones de una ecuación diferencial lineal homogénea, su browskiano debía de ser distinto de 0 en todo el intervalo de definición. Luego, el t igual a 0 no puede estar en ese intervalo de definición. Luego, pueden ser soluciones de una ecuación diferencial que tenga como dominios o como intervalos para las funciones o R+, o R-, o algún otro intervalo que no contenga a t igual a 0. Pero, repito, estas dos funciones son linealmente independientes en todo R. Lo que no pueden ser es soluciones de una ecuación diferencial lineal homogénea definida en todo R.